Gloria a Dios. Dios te bendiga. Concéntrese. Concéntrese en este momento. Se puede poner sentadito, cómodo, acompañado de su Biblia. Hoy vamos a hablar qué es la fe. Puede sentarse. ¿Qué es la fe? En el camino del Señor, nosotros necesitamos tener fe. Pero ¿qué pasa cuando decimos que no tenemos fe? Que por más que pidamos, nuestra fe no produce resultados, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de ese tema, porque tenemos un Dios poderoso que nos da instrumentos para que nosotros desarrollemos la fe. Es una de las mayores riquezas del cristiano, poder desarrollar la fe. El apóstol Santiago dice, ¿verdad?, que las obras sin fe son obras muertas. Y la fe sin obras, la fe también es muerta. Entonces, ahí está una clave. La persona que tiene fe también tiene que tener obras. Y la persona que tiene fe, además de obras, debe tener fe. Vamos a ver rápidamente, bendito el Señor, lo que es la fe, de una manera sencilla, no de una manera académica, sino que vamos a verlo ahí conforme Dios nos quiere que nosotros lo podamos hacer. Romanos capítulo 10, versículo 8 dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces tenemos ahí que una de las herramientas para tener fe es creer. Otra herramienta para tener fe es confesar al Señor, gloria a Dios, que esa palabra usted la pueda lanzar, ¿verdad?, en los aires, esa palabra de fe, y entonces no va a regresar vacía. Se va a cumplir el propósito con que ha sido enviada, si se hace en el nombre del Señor. Entonces, dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces dice que va a invocar, mencionar el nombre del Señor. Señor Jesús, ayúdame. Padre Celestial, ayúdame. Entonces, en ese momento, usted está activando su fe. Está activando su fe, resolviendo el problema, gloria a Dios, que usted tiene actualmente. Entonces, ¿cómo obtenemos la fe para ser salvos? Sencillo, confesar, creer, ¿verdad?, y sentir en nuestro corazón que esa palabra no está errando al blanco, sino que esa palabra es directa. Gloria a Dios. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero también dice esta palabra: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aleluya. ¿Sabe, hermano? En estos últimos tiempos, ¿verdad?, porque también la Biblia anuncia un juicio a las naciones, que es el juicio final, ¿verdad? Entonces, en este tiempo
usted tiene que hacer obra de evangelista, comunicar el mensaje a otra persona. Comunicar el mensaje. Y si usted cree que ese mensaje, esa palabra, usted la desarrolla con fe, el Señor le va a respaldar. ¿Verdad? Y dice, versículo 15, Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, los que anuncian las buenas nuevas, las cosas buenas, hermosos los pies, bendito el Señor. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicios de fe, nosotros estamos, hermanos, gloria a Dios, esperando que nuestra fe dé resultados y obtener la respuesta que Dios quiere que tengamos. Entonces hay una fe para ser salvos. Ahorita yo les mencionaba que viene un juicio final, viene un juicio a las naciones. Entonces la persona se puede preguntar, ¿cómo hago yo para ser salvo? ¿Cómo me enfrentaré a ese juicio a las naciones? Entonces es el tiempo de que nosotros empecemos, hermanos, empecemos a activar nuestra fe como creyentes, ¿verdad? El Señor no quiere que nosotros hagamos un tremendo esfuerzo para tener la fe de que somos salvos, sino que en la palabra de Dios, bendito el Señor, dice que la salvación es por gracia. Por gracia, dice la palabra, sois salvos, ¿verdad? Entonces, esa palabra nosotros no la necesitamos comprar. Nosotros no podemos hacer ningún sacrificio por la salvación, porque ese sacrificio ya lo hizo el Señor. Lo que nosotros tenemos que hacer es confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, creer en Jesús, aceptar lo que Dios nos está enviando, ¿verdad? Muchas veces en las pruebas nos ponemos resentidos, en las situaciones que estamos enfrentando nos ponemos resentidos, pero la fe se logra aceptar lo que Dios está mandando en ese momento, porque detrás de eso, de esa prueba, usted tiene algo grande que va a pasar en la vida suya, ¿verdad? Entonces, hermano, este tiempo, bendito Dios, de activarnos en fe. Recuerda que en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, el Señor nos dio una gran comisión, que la mayoría de personas, cuando logran la paz de Dios, cuando sienten el perdón de pecados, cuando el Señor los empieza a bendecir de distintas maneras, muchas veces nos olvidamos de esa gran comisión que el Señor nos dio. Y es que dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Habla de creer. Y dice en el 17, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa mortífera o venenosa, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Varias cosas nos dejó el Señor. Instrumentos para que nosotros podamos desarrollar la fe. Pero ¿qué ocurre en la práctica?
que nos olvidamos de esa promesa. A veces, hermano, tal vez ese dolor de cabeza está a una oración de distancia. No, pero usted prefiere ir a gastar dinero para ese dolor de cabeza. Y hay cosas que solamente con la oración se quitan. Hay enfermedades que usted puede sentir el síntoma, pero cuando se va a hacer examen encuentra que no tiene la enfermedad. Y el médico no se explica, pero no le encontré nada a esta persona. Entonces, lo que provoca esas enfermedades es la carga emocional, la carga espiritual de la gente. Y cuando tienen esa carga emocional y no recurren a la oración, entonces van a quedarse en sus casas. No van a buscar cómo adorar al Señor, no van a activar su fe. Pero Dios quiere, Jesús quiere que usted active su fe, ¿verdad? Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 7. Vamos a ver aquí una fe para sanidad. Dice, y ahí predicaban el evangelio, ahí en ese lugar, ¿verdad? En Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, ¿verdad?, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y empezó a caminar. Un hombre que había sido paralítico desde nacimiento. Entonces Pablo, como venía con el poder, la unción del Espíritu Santo, las palabras que él decía eran respaldadas por Dios. Pero él vio que el hombre tenía fe. Pero entonces en el caminar cristiano nosotros nos vamos a encontrar con personas que tienen problemas, pero no están aptas para recibir la bendición. Porque dice la palabra que el dueño de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no comprendan. Entonces, usted, por ejemplo, puede encontrarse con una persona que tiene una adicción al alcohol o que tiene alguna adicción ahí y él quisiera ser liberado de esa adicción, del tabaquismo, pero si él, por ejemplo, puede ser que entre a una iglesia, pero no tiene el entendimiento de que en ese momento él puede recibir la sanidad. Y entonces es como pasa, ¿se acuerdan de aquella de la parábola de aquel hombre que salió a sembrar? Que dice que una palabra cayó junto al camino y vinieron las aves y se llevaron la semilla. Pero otra dice que cayó sobre piedras y creció un poquito. Y después, como no tenía profundidad, se secó. Pero había la semilla que cayó en buena tierra. Esa dice que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, es lo mismo. Hay personas que están cegadas y por lo tanto ni siquiera le van a escuchar un mensaje. Y si usted le dice, mira, te aconsejo
que no sigas tomando, no sigas en eso que te está haciendo daño, que vas a destruir tu vida, que vas a destruir tu familia. Esa persona como que no le llega la palabra. Bendito Dios. Entonces este hombre que refiere que él mismo permitió que su fe, ¿verdad?, accesara a la sanidad. Hay que disponerse. Hay que disponerse. Y entonces, ¿cuándo fue sanado? Cuando escuchó la palabra. Inmediatamente, él recuperó el caminar. Ahora, esto de la fe requiere que usted y yo no tengamos vergüenza, ¿verdad? Que no nos avergoncemos de la palabra del Señor. Como dice en el libro de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Hermano, no tenemos, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, a muchas personas, cuando estamos recién llegados a Jesús, y tal vez una persona tiene un vicio, tal vez pongamos un vicio de tomar licor, y entonces esa persona dice, se le sale alguien invitándolo, y vamos a ir a la fiesta, vamos a ir a la invitación que tenemos. Va a haber licor, va a haber cerveza, va a haber vino, va a haber champán, va a haber todos los tipos de alcohol que hay. Entonces este hombre invitado le dice al amigo, es que hoy no puedo, es que hoy me tomé un medicamento y me puede hacer daño. Y no tiene el valor de decirle, es que ahora yo asisto a la iglesia, ahora yo soy cristiano. Entonces ahí es cuando una persona se avergüenza del Evangelio. Y es cuando el enemigo lo atrapa nuevamente, porque el enemigo sabe la conducta de los cristianos. El diablo sabe la conducta de los cristianos. Él no se acerca cuando dice, no, este cristiano está lavado con la sangre de Jesús. ¿Cuándo me acerco ahí? ¿Cuándo doblego su fe? Pero cuando andas un pie en el agua y el otro en la tierra, como que el enemigo se aprovecha y de repente miras a la persona que anda nuevamente en la misma condición y tal vez peor. Lógicamente, hermano, que nosotros tenemos que no avergonzarnos del poder del Evangelio, porque el poder de la palabra de Dios es para liberación. Es para estar seguros de la salvación, es para sanidad y es para recibir la justicia del Señor. Gloria a Dios. Tenemos también que a través de la palabra nosotros adquirimos fe, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El libro de los Hechos, capítulo 8, libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 5, dice que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba el mensaje del Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Dios quiere que haya gran gozo en tu ciudad. Dios quiere hacer, hermano,
el milagro en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad, para que recuperes ese gran gozo, para que recobren la vida. ¿Están aquí? No los escucho. Gloria a Dios. Entonces, hay una fe que se logra, la fe en general se logra a través de la acción. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué ha pasado, hermano, con muchas personas que nosotros hemos mandado a capacitar en seminario? Ha pasado que no accionan su fe, entonces se apaga sus obras y por lo tanto es una lucha que deben mantener. Una lucha que deben mantener y se tienen que sobreponer. Y a veces no se explican por qué le están pasando esas cosas. Y es que le dieron la espalda al Señor. Le dieron la espalda al Señor. Pero Dios quiere restaurar las vidas. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. La palabra de Dios sustituye los pensamientos negativos que tienen las personas. O sea, acuérdese que durante 24 horas las personas están recibiendo ministración de la radio, y tal vez no es la radio cristiana, ministración a través de la televisión, ¿verdad? Hay uno que es su pastor, su pastora, sale ahí en la televisión, ¿verdad? Ana María Polo. Esa no se pierde ver el programa. Pero Dios quiere, hermanos, que usted accione en fe. Aunque usted no quiera, su situación no le permite, usted tiene que accionar la fe. Porque no vamos a ser sencillamente oidores de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué pasa eso? Que muchas veces venimos tarde a la iglesia y nos queremos ir temprano. ¿A qué hora termina esto? ¿Verdad? ¿Qué hora será? Pero Dios quiere que usted mantenga esa fe latente, esa fe permanente. Somos hijos de Dios. Dios nos bendice. Y hay un regalo maravilloso que nosotros hemos recibido, que tal vez en otros continentes aún no conocen ese regalo que Dios dio a las personas. ¿Cuál es ese regalo? Se ama a su Hijo amado Jesús. Por el gran amor que Dios nos tuvo, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, me voy a parar aquí un momento. La vida eterna es la vida de gloria después de la muerte, después de esta muerte terrenal, como está dicho en la palabra, como está escrito, que todos mueran una vez y después viene el juicio. Y en el juicio se va a decidir si la persona va a ir a vida eterna o a condenación eterna. ¿A dónde es la condenación eterna? Donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que usted diga, Jesús es mi Salvador. Ese creer en Jesús, aceptar a Jesús, confesarlo. Gloria a Dios. Bendito Dios. Yo no sé cómo está su situación, hermano, pero Dios quiere que usted y yo activemos nuestra fe. Gloria a Dios. Voy a resumir
un poquito, ¿verdad? Aquí anduvo Jesús, naturalmente, en carne, ¿verdad? Como dice, y el verbo fue hecho carne. Entonces el Señor dejó sus pisadas en la tierra. Él pisó la tierra y esas pisadas nos las dejó a nosotros como para que sigamos el mismo camino. Su ejemplo. Cuando vino Jesús nos dejó su ejemplo. Nos dio una vida nueva y nos dio las herramientas y armas espirituales por las cuales nosotros tenemos que andar para activar nuestra fe. La otra vez, Él exhortó a los discípulos que no habían podido orar, dice, una hora. Una hora. Hermanos, y cuando nosotros tenemos mayor problema, mayores necesidades, nosotros tenemos que activar la oración. ¿Para qué? Porque a través de la oración el Señor nos va a dar la salida. Él nos va a escuchar y Él nos va a responder. Pero cuando alguien ora, lo tiene que hacer por fe. Nadie ora sin fe. O sea, el que no tiene fe nunca ora. Gloria a Dios. Pero esta situación que estamos pasando en el mundo, por ejemplo, yo estoy ahí en un grupo donde estamos orando cada hora. Cada hora nos estamos activando. Digamos, a uno le toca a las 7 de la mañana, a otro a las 8 de la mañana, a otro etcétera, etcétera, 11 de la noche, 12 de la noche, 3 de la mañana, 2 de la mañana. Y volvemos a empezar orando por las naciones, orando por las almas, orando por... Entonces quiere decir que la fe se tiene que activar, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, es un factor de fe el que estamos activando, ¿verdad? Tenemos que tener fe, ¿verdad? Si las cosas no ocurren, no es por culpa de Dios, sino que Él nos dio instrumentos, armas, herramientas para que nosotros pudiésemos orar. ¿Cuál es la situación que usted está pasando? ¿Verdad? Pero la situación que usted esté pasando, como sea, están aquí. Como sea, usted necesita tener fe. Usted necesita saber qué es la fe. Usted necesita activar la fe más la esperanza. Usted tiene que activar la fe de esperar. Usted tiene que activar también la fe, acción, la de actuar. La fe contra los sentimientos. Muchas veces hay sentimientos negativos que usted tiene que reponerse a esos sentimientos negativos. Y sobre todo, algo que cuando nosotros tenemos una debilidad, tenemos que confesar. Confesar, ¿qué significa confesar? Significa rendirnos a Dios. Decirle, Señor, he fallado, he andado en malos caminos, he desperdiciado mi vida y yo sé que no es el propósito en que tú quieres que yo ande, ¿verdad? Necesito, Señor, restaurar mi relación con usted, porque de mi parte yo he roto mi relación con usted, Señor. Señor, quiero confesar cada día que tu palabra me edifica, me sana, me libera, me salva. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que activarnos en fe. En fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que tiene que fe y el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y es galardonador de los que le buscan. Él nos corona de favores. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
Gloria a Dios. Yo quiero que nos pongamos activados. Vamos a orar. ¿Cuántos quieren orar conmigo? Nos ponemos de acuerdo para orar en contra del COVID-19. Póngase en pie. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia, Señor. Tú estás aquí, Señor. Yo vengo orando, Dios mío, contra esa pandemia. Y me pongo de acuerdo con mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, me pongo de acuerdo para que usted, Señor, nos dé, Señor, esa salida que solamente usted la tiene, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús, libera a tu pueblo. Sana, Señor, trae sanidad, trae liberación, Padre, en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Venimos orando por la familia, Señor. Dale consuelo, dale fortaleza a las familias que han perdido a un ser querido, Señor, en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús. Sana, Señor, aquel que está en el hospital, Padre, en el nombre de Jesús. Usa a los médicos, usa tus instrumentos, Señor. Dios mío, darles una oportunidad, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de caminar, de ver, de oír, de hablar, Señor, de comer, Padre, en el nombre de Jesús. Dios, mira a aquellos que están en condiciones deplorables, Señor, ahí en cuidados intensivos, Padre. Levanta, Señor, a estas personas que están ahí, Señor. Restaura la juventud, Señor. Padre, mira la juventud, Señor, cómo está, Señor, con grandes necesidades. Restaura las familias, restaura los hogares, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre Santo, oh, declaramos, Señor, bendición. Sana, Señor, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos por Nicaragua, por la paz de Nicaragua, Señor, que la mayor cantidad de personas se arrepienta de los malos caminos que ha andado, Señor. Protege, Señor, la ciudad contra las violaciones, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, la bendición que viene de lo alto sobre tu pueblo y sobre los que están escuchando este mensaje. Yo me pongo, Señor, de acuerdo con ellos en pedir alguna cosa que tengan necesidad, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice los comedores, Señor, que estamos realizando, Señor, allá donde hay necesidad. Provee, Señor, Dios mío, Dios, a aquellos que están cooperando, a aquellos que tienen necesidad también de cooperar, Padre, bendícelo en gran manera, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice, Señor. Bendice a los hermanos, Señor. A Fran, a Rodrigo, Señor, a Payita, a la doctora Payita, al doctor Odilio, Padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, bendícelos en gran manera, Padre. Gracias, Dios. Amén y amén. Bien, hermanos, tendremos otra transmisión el próximo viernes. Y ya sabe que el sábado tenemos los comedores de niños. Si usted quiere cooperar, únicamente trae una ofrenda para llevar comida a más de 100 niños allá en los lugares de donde hay necesidad. Dios les bendiga y hasta la próxima.